Saludo a todos los que escuchan nuestra radio Regina Cheli y también la radio FM Cordillera. Y seguimos con nuestra lectura del Catecismo en el tema del sacramento de la Eucaristía, que como dice el Catecismo es la meta y cumbre de todo en la vida de la Iglesia. Y en esta ocasión vamos a ver el sacrificio sacramental, acción de gracias, memorial, presencia, número 1356. Si los cristianos celebran la Eucaristía desde los orígenes y de forma que en su sustancia no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de liturgia, eso sucede porque sabemos que estamos sujetos al mandato del Señor, dado la víspera de su pasión. Haced esto en memoria mía. Donde dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 25. Entonces, la razón de por qué a lo largo, desde el origen y a lo largo de todos los siglos, se ha mantenido a lo largo de diversas épocas y liturgias, la sustancia del sacramento de la Eucaristía es porque está sujeta a un mandato del Señor y por eso no va a poder cambiar nunca hasta el fin del mundo. Cumplimos este mandato del Señor celebrando el memorial de su sacrificio. Al hacerlo, ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado, los dones de su creación, el pan y el vino, convertidos por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Cristo en el cuerpo y la sangre del mismo Cristo. Así, Cristo se hace real y misteriosamente presente. Por tanto, debemos considerar la Eucaristía, 3 consideraciones, como acción de gracias y alabanza al Padre, como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su Espíritu. Entonces, acción de gracias le da el nombre, acción de gracias se dice Eucaristía. Memorial del sacrificio de Cristo y presencia de Cristo. Entonces vamos a tratar cada uno de estos temas en los parágrafos siguientes. La acción de gracias y la alabanza al Padre. La Eucaristía, sacramento de nuestra salvación realizada por Cristo en la cruz, es también un sacrificio de alabanza en acción de gracias por la obra de la creación. Obra magnífica que nosotros damos generalmente por descontado, pero es la que sustenta nuestros pasos, la que nos da el aire, el espacio, todo lo que existe y nosotros mismos. Entonces por eso damos gracias a Dios por la obra de la creación. En el sacrificio eucarístico, toda la creación amada por Dios, es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo. Por Cristo, la Iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en la creación y en la humanidad. Las cosas bellas y buenas que Dios ha hecho, que ha creado, todavía no las hemos descubierto todas, hemos descubierto una mínima parte de toda la creación, porque es demasiado grande y está demasiado llena de bondad y de belleza. Entonces damos gracias a Dios por eso. La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. Eucaristía significa ante todo acción de gracias, acción de gracias. Entonces, la creación, luego la redención. Ya para esto existía el ser humano, es él el que tiene que ser redimido del pecado. Y la santificación, el ser humano se transforma en un ser santo. La Eucaristía es también el sacrificio de alabanza por medio del cual la Iglesia canta la gloria de Dios en nombre de toda la creación. Este sacrificio de alabanza solo es posible a través de Cristo. Él une los fieles a su persona, a su alabanza y a su intercesión, de manera que el sacrificio de alabanza al Padre es ofrecido por Cristo y con Cristo para ser aceptado en Él. O sea, si nosotros ofreciéramos a Dios una acción de gracias nuestra, sencillamente nuestra, sería muy poco para la grandeza de Dios. Por eso Jesucristo le da la fuerza, le da el valor, le da una dimensión infinita a nuestras pobres acciones de gracia, que son muy infinitamente pequeñas, como somos pequeños nosotros, pero se hacen grandes porque están incorporadas al sacrificio de Cristo.
El segundo aspecto que había que considerar era el memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia. Entonces, la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio, en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. En todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada anamnesis o memorial. Anamnesis significa recuerdo, anamnesis o memorial. Estas palabras griegas son importantes que las conozcamos porque en diversos escritos aparecen y entonces uno queda ahí colgado. Anamnesis no tiene otro sentido que memorial, que recuerdo. En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, como haría un libro de historia, por ejemplo, no, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. Ese es el misterio de la liturgia, que estos acontecimientos que recuerda, de los cuales hace anamnesis, se hacen presentes ahora y actuales. De esta manera Israel entiende de esta manera su liberación de Egipto. Cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin que conformen su vida a estos acontecimientos. El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. Entonces los judíos hacían memoria de los hechos maravillosos que Dios había cumplido en el pasado. Nosotros, en cambio, hacemos memoria de Cristo. ¿Por qué? Porque Él dijo, hagan esto en memoria mía. Y es entonces la Pascua de Cristo la que se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. ¿Cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado? Se realiza la obra de nuestra redención. O sea, se realiza la virtud de la cruz de Cristo aquí y ahora. Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. Entonces en la Eucaristía Cristo da el mismo cuerpo por nosotros que entregó en la cruz y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. Es lo que él dijo en la última cena, mi cuerpo que será entregado, mi sangre que será derramada. La Eucaristía es pues un sacrificio porque representa, en el sentido de que hace presente, el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. Cristo, nuestro Dios y Señor, se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para ellos, para los hombres, una redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, en la última cena, la noche en que fue entregado, quiso dejar a la Iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana, donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuaría hasta el fin de los siglos, y cuya virtud, su fuerza saludable, se aplicaría a la redención de los pecados que cometemos cada día. Entonces, la redención de Cristo tenía que valer para todos los hombres que iban a venir al mundo hasta el fin del mundo. Y por eso se renueva, se hace presente cada vez en favor de los que participan en la Eucaristía. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Es una y la misma víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, la misma que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Solo difiere la manera de ofrecer. En la cruz fue cruenta, con sangre. Aquí se hace de manera sacramental. Y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo que en el altar de la cruz
se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento, este sacrificio, por ese motivo, es verdaderamente propiciatorio. O sea, propicia, hace a Dios propicio y lo hace que Él perdone nuestros pecados. La Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Con Él, ella se ofrece totalmente, se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. Por eso decimos que nos ofrecemos nosotros junto a Cristo como ofrenda permanente. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. En las catacumbas y en los lugares bajo tierra, ¿no es cierto?, donde los cristianos perseguidos celebraban el culto, en las catacumbas, la Iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los brazos extendidos en actitud de orante, como Cristo, que extendió los brazos sobre la cruz, como extendió los brazos sobre la cruz, por Él, con Él y en Él, la Iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres. Entonces, la Iglesia representada en actitud orante, porque como Cristo, ella se ofrece e intercede por todos los hombres. Toda la Iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Encargado del ministerio de Pedro en la Iglesia, el Papa es asociado a toda celebración de la Eucaristía en la que es nombrado. En toda celebración de la Eucaristía se ora por el Papa, nombrado como signo y servidor de la unidad de la Iglesia Universal. El obispo del lugar es siempre responsable de la Eucaristía, incluso cuando es precedida por un presbítero. El nombre del obispo se pronuncia en ella para significar su presidencia de la iglesia particular, en medio del presbiterio y con la asistencia de los diáconos. La comunidad intercede también por todos los ministros que por ella y con ella ofrecen el sacrificio eucarístico. Que solo, dice San Ignacio de Antioquía, que solo sea considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la presidencia del obispo y de quien él ha señalado para ello. Entonces, solamente el obispo y los presbíteros. Por medio del ministerio de los presbíteros se realiza a la perfección el sacrificio espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, único mediador. Este, en nombre de toda la Iglesia, por manos de los presbíteros, se ofrece incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía hasta que el Señor venga. A la ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están todavía aquí abajo, en la tierra, sino también los que están ya en la gloria del cielo. Por eso cuando se celebra la Eucaristía tenemos que sentirnos íntimamente unidos a ellos, y por eso se ofrece también por los difuntos para que pasen también a integrar la gloria del cielo. La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María, y haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y santas. En la Eucaristía, la Iglesia con María está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. El sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos, que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados, para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo. Eso lo sabemos nosotros, que se ora siempre en todas las Eucaristías por los fieles difuntos. Santa Mónica, antes de su muerte, decía a su hijo San Agustín y a su hermano: entierren este cuerpo en cualquier parte, no se preocupen más de su cuidado, solamente les ruego que donde quiera que se hallaren, se acuerden de mí ante el altar del Señor. Santa Mónica era una santa que murió todavía en Ostia, en Italia, cuando iban camino al norte de África, donde ellos vivían. Y entonces ella les dijo: no se preocupen de trasladar mi cuerpo a ninguna parte, entiérrenlo aquí. Y de hecho ella está enterrada en Roma, en una gran basílica que se llama San Agustín, y ahí está su cuerpo. A continuación oramos en la anáfora. Anáfora significa ofrecimiento, por los santos padres y obispos difuntos, y en general por todos los que han muerto antes que nosotros,
creyendo que será de gran provecho para las almas en favor de las cuales es ofrecida la súplica, mientras se halla presente la santa y adorable víctima. Presentando a Dios nuestras súplicas por los que han muerto, aunque fuesen pecadores, presentamos a Cristo inmolado por nuestros pecados, haciendo propicio para ellos y para nosotros al Dios amigo de los hombres. San Agustín ha resumido admirablemente esta doctrina, que nos impulsa a una participación cada vez más completa en el sacrificio de nuestro Redentor que celebramos en la Eucaristía. Dice: esta ciudad plenamente rescatada, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos, es ofrecida a Dios como un sacrificio universal por el sumo sacerdote, que bajo la forma de esclavo, llegó a ofrecerse por nosotros en su pasión, para hacer de nosotros el cuerpo de una tan gran cabeza. Tal es el sacrificio de los cristianos. Siendo muchos, nos formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Y este sacrificio la Iglesia no cesa de reproducirlo en el sacramento del altar, bien conocido por los fieles, donde se muestra que en lo que ella ofrece, se ofrece a sí misma. Así escribía San Agustín en su gran obra La ciudad de Dios. Vamos a detener nuestra lectura aquí, porque el siguiente capítulo que dejamos pendiente, la presencia de Cristo por el poder de su palabra y su Espíritu Santo, nos va a ocupar toda nuestro próximo encuentro. Entonces, hemos visto dos aspectos que tiene la Eucaristía, que son la acción de gracias. Es una acción de gracias y alabanza al Padre, y el memorial del sacrificio, que quiere decir que lo recuerda, pero sobre todo que lo hace presente, el sacrificio de Cristo y también de la Iglesia, que es su cuerpo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos los que escuchan la radio Regina Coeli y también la radio FM Cordillera, y quede con todos ustedes para siempre.